Amén. Que el Señor nos bendiga un día más, un hermoso día que Dios nos concede, queridos hermanos, hermanas, para poder compartir la palabra del Señor, desearle a todos y a cada uno de ustedes las más ricas bendiciones del Señor, que la paz de Dios y la presencia de su Espíritu Santo inunde vuestras vidas, inunde vuestros corazones, para que así, cierto, día a día haya en nosotros un anhelo, un deseo ferviente de adorar, de bendecir, de exaltar el nombre del Señor. Vamos a compartir hoy día una nueva palabra, un nuevo mensaje que el Señor tiene para con nosotros, pero vamos a orar para pedir la dirección, para que Dios tome el control, para que la gracia y la presencia de su Espíritu Santo sea en mi vida para poder entregar su mensaje. Vamos a orar, hermanos, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Soberano, eterno, glorioso, maravilloso Dios, damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por este día glorioso, Señor, que usted nos da, Señor amado, un nuevo día, Señor, para adorar, para bendecir, para exaltar su nombre, para reconocer que no hay otro nombre bajo este cielo, sobre esta tierra, en quien podemos ser salvos, en usted, mi Cristo amado, que día a día intercede por nosotros ante Dios el Padre Todopoderoso. Señor, que la presencia de su Espíritu Santo sea en mi vida, sea en mi corazón, Señor amado, y que su palabra pueda llegar a cada vida y a cada corazón y pueda, Señor, hacer algo precioso en las personas, en los hermanos, en las hermanas que van a escuchar de esta su palabra. Tome el control, tome el dominio de todo bajo su bendición, esa que usted sabe dar y que emana del trono de la gloria, la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, todo lo que nos narra este maravilloso libro, ¿cierto?, de los hechos de los que hicieron los apóstoles. Y en el capítulo 4 vamos a leer esta palabra, Señor, un mensaje que lleva por título Pedro y Juan ante el concilio. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hechas por ello, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hasta ahí la lectura de su palabra bendita. En este hermoso pasaje de la palabra vemos, ¿cierto?, el poderío de Dios, de Jesucristo, en sus apóstoles, en sus seguidores. Cómo estos hombres llenos de la presencia de su Espíritu Santo, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo, oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Hoy en día, amados hermanos, este Dios que estuvo con los apóstoles de Jesús, está con nosotros. Solo nos falta creer cada día más, ¿cierto?, para poder tener esa capacidad, esa seguridad, que al orar por los enfermos van a ser sanos. Y que nada, ni nada nos puede acallar que Cristo es real, que Cristo es vivo, que Cristo reina por la eternidad, que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Vemos los señales de los últimos tiempos, vemos los acontecimientos a través de este planeta Tierra, vemos esta humanidad desesperada, desorientada, pero es ahí donde nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos conocido la verdad, tenemos que enseñarla, tenemos que divulgarla. Como Pedro y Juan, ¿cierto?, que dice que eran hombres sin letras, sin vulgo. Quizás nosotros por la sociedad somos mirados como lo último, pero gracias a la misericordia de Dios, Él nos ha llenado de su presencia, de su sabiduría, de su gracia. Y hoy más que nunca, queridos hermanas y hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor. Y nada nos puede acallar, nada. Tenemos muchos medios para entregar la palabra del Señor. No nos podemos reunir, no podemos salir a predicar la palabra, pero tenemos los medios, ¿cierto? La internet, para en los diferentes medios poder entregar la palabra del Señor o conversar. Hoy, amados hermanos, es un tiempo especial, ¿cierto?, para pregonar el Evangelio de salvación a nuestra familia especialmente, con la que estamos a diario. Poder hacerles ver, hacerles entender, que puedan ver ellos, ¿cierto?, todo lo que Dios hace día a día, a cada instante. Por eso, mi amado hermano, tenemos que predicar la palabra del Señor. No hay nada que nos puede acallar, ¿cierto? Como amenazaban a Pedro y a Juan, ¿cierto? ¿Y quién le respondía? Pedro más Juan, y respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que nada nos puede acallar. La palabra del Señor nos enseña, nos manda y nos ordena. Y nos dice: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso, mi amada hermana, hermano, tenemos nosotros que predicar la palabra del Señor. No lo podemos hacer, como le decía recientemente, andar por las calles, pero sí en nuestros hogares o en el trabajo, los que están trabajando. Entregar la palabra del Señor, aprovechar esta oportunidad gloriosa que Dios nos ha dado. Porque no todo es malo. A lo mejor vemos todo malo por esta pandemia, ¿cierto? Por este problema económico que se ha creado, que hay mucha gente sin trabajo. Pero Dios va a proveer para todos sus hijos. Dios no los va a desamparar, Dios no nos va a dejar solos. Tenemos que tener esa seguridad, ese convencimiento, esa seguridad. Mire, la seguridad que muestra Pedro y Pablo y Juan en este pasaje de la Biblia es tremendo, ¿cierto? Ellos no les importó ser encarcelados. Muchas veces fueron azotados, fueron apiedrados, pero ellos, ¿cuál es su objetivo? Predicar la palabra del Señor. Y por eso nosotros, mis amadas hermanas y hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que entregar el mensaje del Evangelio del Señor y decirle a la gente que estas son señales de los últimos tiempos. Son señales, mis amados hermanos, de los últimos tiempos que nosotros
tenemos que entender y comprender que es así, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Vemos la desesperación de este mundo, vemos la desesperación de esta humanidad, vemos la intolerancia, vemos todo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que esto sucederá, ¿cierto? Será aumentada la maldad. Y el amor de muchos se enfriará. Pero amados hermanos, que a nosotros no se nos enfríe el amor, sino que cada día más en nosotros hay un anhelo, hay un deseo de orar, de alabar, de bendecir su santo y bendito nombre. Que esperemos con ansia ese día glorioso cuando nuevamente nos podamos volver a reunir. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Estar callados, estar tristes, estar acongojados. No, amados hermanos. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso animémonos los unos a otros. Y entreguemos el mensaje de la palabra del Señor. Prediquemos de este Evangelio Santo. Anunciemos que Cristo viene. Que en Él solamente hay salvación y remisión de pecado. Y que nosotros tenemos que día a día agradar a Dios. No importando lo que los hombres nos digan. A Pedro y a Juan no le importó las amenazas. No les importó nada. A ellos lo que les importaba era entregar el mensaje de la palabra del Señor. Y eso es lo que a nosotros hoy en día nos debe motivar. Cada vez más, mi amada hermana, mi amado hermano. Quizá usted dijo, yo nunca voy a tener la oportunidad. Pero hoy tiene la oportunidad. En su casa, a su vecino, o en cualquier oportunidad que usted pueda interactuar con alguien, tiene que entregar la palabra del Señor, porque hoy día la gente lo que más pregunta, ¿por qué pasa esto? O esto está escrito en la Biblia. Es ahí donde nosotros tenemos que decirle, sí, está escrito en la Biblia. Sí, porque son los últimos tiempos. Por eso usted aproveche esta oportunidad de entregar el mensaje de la palabra del Señor. Los apóstoles tenían cada oportunidad, ¿cierto? Lo hacían y no tenían miedo a ser encarcelados. Quizás hasta ser muertos por entregar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos, que seamos mirados en menos, que diga que nosotros no tenemos mucho estudio, no importa. Pero tenemos algo más importante, que es la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y esta palabra es la que nosotros tenemos que entregar cada día, mi amado hermano, mi amado hermano, día a día, ¿cierto? Por eso, entreguemos y hagamos presente, como dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo es el único camino. Ese es el mensaje, mi amado hermano, hermana, que nosotros tenemos que entregarle a esta gente que hoy día está en angustia, está en aflicción, está en desesperación. Firmes y adelante, sigamos. No nos quebrantemos. No nos callemos. No importa que sea nuestro patrón, pero es un alma preciosa que se está perdiendo. Y usted está ahí en ese lugar. Dios lo tiene ahí a usted, ese lugar, para que usted predique la palabra, para que usted entregue el mensaje del Señor. No se quede callada, no se quede callado. Porque un día habrá que dar una cuenta. ¿Cuántos meses usted está escuchando la queja, el dolor, viendo la desesperación de aquel que usted tiene a su lado? Y quizás aún no le habla. Quizás aún no entrega el mensaje del Señor. Hágalo, porque Dios le está dando esta oportunidad. Nosotros como iglesia tenemos que ver la parte positiva. Qué grande oportunidad nos está entregando el Señor en este tiempo. Tenemos que meditar. No desesperarnos, sino meditar en esta grande oportunidad que Dios nos ha dado para leer, para aprender, para orar, para alabar,
hay tiempo suficiente, mi amado hermano, mi amada hermana, para compartir, para acercarnos más a Dios, para ser instrumentos en sus manos, para entregar de su mensaje. Tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Si le dicen que está loca, gloria a Dios. Bendita locura. Bendita locura. Si le dicen que está pasada de moda, gloria a Dios. Porque hacemos la voluntad de Dios y no del mundo. Por eso no se avergüence. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Y a todos tenemos que entregar su mensaje. A todos, mis amados hermanos. Por eso, Dios nos bendiga y Dios nos ayude a ser cada día mejor para Él. Dice el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Para aquel que no entiende, para aquel que no conoce la palabra del Señor, para aquel que está perdido en delitos y en pecado, Cristo es un tropezadero, porque van derecho al infierno. Pero para nosotros que hemos conocido por gracia y misericordia de Él, ¿cierto? Es de ahí donde hemos fundado nuestra casa espiritual, en la roca que es Cristo el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que cimentar esta casa espiritual para cada día más aprender, entender y conocer de este Cristo maravilloso, que aún intercede por cada uno de nosotros, que aún intercede por esta humanidad, pero que pronto recibirá la orden de sus padres y vendrá a buscar a la iglesia. Que estemos en ese número, queridos hermanos, para cuando escuchemos la voz, si ya estamos bajo esta tierra, levantarnos primero, y si estamos aún en esta tierra, ascender a los cielos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Dios nos bendiga, ¿cierto? Y adelante. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que entregarle. Eso es lo que tenemos que predicar. No hay otro conducto, no hay otra forma de alcanzar la salvación solamente a través de Cristo. Ese es el mensaje, mi amado hermano, hermana, que nosotros tenemos que entregar a quien está a nuestro lado, a aquel que nos necesita. Por eso, alabemos, exaltemos el nombre del Señor, entreguemos, prediquemos la palabra del Señor, seamos instrumentos en sus manos. Si aún no lo hacemos, pidámosle perdón al Señor, oremos y dígale al Señor, úseme como instrumento afinado, lléneme de su gracia, lléneme de su poder, para entregar su palabra, para poder predicar que usted es el único que salva, es el único que sana. Amados hermanos, el Señor nos bendiga. Y dice el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres, dice con denuedo, hombres con una fuerza, hombres con un convencimiento y un conocimiento de la gracia y del poderío del Señor. Y ese conocimiento y esa gracia tiene que estar cada día en nosotros para entregar de su palabra, para defender el Evangelio Santo, amados hermanos, porque hay muchos hoy día que se levantan y hay muchos falsos que destruyen, que le hacen mal al Evangelio Santo, pero nosotros hemos aprendido un evangelio puro, un evangelio limpio, el evangelio de Jesucristo. Es el que tenemos que entregar con la verdad, aunque la verdad duele, pero la verdad nos hace libres. No con adorno, sino con la verdad, como está escrita su palabra. Porque así la herida sana, no con limpiarla suavecito, sino sacar lo malo. Cuando usted saca lo malo, la herida sana. Nosotros tenemos que predicar la palabra para que el pecado salga del corazón, del alma de la persona, para que la persona les sean abiertos los ojos y puedan ver a este Jesucristo resucitado, que no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, podían decir nada
en contra. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos con la verdad, cuando mostramos lo que Cristo hace, nada y nadie puede decir lo contrario. Por eso, amados hermanos, firmes y adelante. Prediquemos la palabra del Señor. Entreguemos el mensaje. Sigamos adelante. Ya habrá una oportunidad. Ya Dios nos va a conceder esa oportunidad de ir a su iglesia, de ir a los templos, para adorarle, para bendecir, para que también nos veamos, para que también nos abracemos. Pero mientras tanto, sigamos firmes, tomados de la mano del Señor, entregando el mensaje supremo. Que el Señor de paz nos guarde, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta su palabra. Bendito Dios, eterno y glorioso Salvador, damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo su Hijo, por esta su bendita palabra que usted este día nos ha entregado, Señor amado. Que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor amado, y nos anime para seguir adelante, para no caer, para no claudicar, para no debilitarnos, sino solo todo lo contrario, que esta palabra nos fortalezca, Padre Celestial, y poder entregar su mensaje glorioso, Señor, a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están a nuestro lado, Señor amado. Gracias por esta su palabra, gracias por este su consejo. Señor, gracias, pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos, Dios nos llene de su gracia. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes esta palabra, lo poquito que Dios me ha dado, poder entregarse a ustedes, amados hermanos, y de una forma estar más cerca de ustedes cada día. Están cada día en mis oraciones. Cada día oro, pido por ustedes, así como también yo sé que ustedes están pidiendo por mí. Oremos cada uno, los unos por los otros, amados hermanos. Oremos por nuestro país. Oremos. Vamos a orar en este momento por nuestro país, porque nuestro país necesita mucho de la oración de la iglesia. Necesita mucho que nosotros oremos por nuestro país. Padre Celestial, nos dirigimos a usted humildemente a través de Jesucristo su Hijo para pedir, para interceder por nuestra nación, Señor amado. Necesitamos, Padre Celestial, que su presencia tome el control de nuestra nación, Señor amado. De norte a sur, de cordillera a mar, Señor amado. Que su Espíritu Santo, Señor, recorda cada rincón de esta tierra, Señor amado. Que su paz inunde los corazones, Señor amado. Saque todo ese odio, Señor, que hay en nuestro país. Señor, por misericordia, tome el control de las mentes, Señor, del presidente, de sus ministros, de sus asesores, Señor, de los senadores, de los diputados, de todos los que están en eminencia, Señor, del Poder Judicial, Señor, de las policías, Señor amado, de los militares, Señor bendito de la gloria, para que se maneje esta pandemia de la mejor forma posible, Señor amado, y también la parte económica, Señor, que está siendo afectada gravemente en nuestro país. Señor, en su mano está nuestra nación, Señor amado. Usted es el único que puede cambiar toda circunstancia, Padre Celestial. Domine, Señor, en este país, tomando el control de todo a través de su Espíritu Santo, Señor. Pero también, Señor amado, en esta oración clamamos lluvia para esta tierra, Señor amado. Esta tierra, Señor, del centro norte de nuestro país, Señor, que está afectada por una grave sequía. Padre Celestial, envíe lluvia generosa también a esta tierra por misericordia. Gracias, Señor, porque usted escucha el clamor, el ruego de su pueblo. Su palabra me dice, clama a mí y yo te responderé. En esta hora, Señor, clamamos a usted para que usted tome el control, tome el dominio de toda nuestra nación, Señor, por misericordia. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, su Hijo, dejamos estas peticiones a su presencia. Gracias, porque usted las responderá. Gracias, mi Señor. Gracias, hermano. Dios les bendiga, les amo en el Señor y los aliento a que sigamos adelante, firme, sin desmayar y entregando el mensaje como instrumento en las manos del Señor. La paz de Dios inunde vuestra vida, inunde vuestro corazón. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.